Latinoamérica está en asedio. Tenemos muchos problemas a los que se suma Donald Trump y esta gesta que tiene para conquistar el mundo, conquistar Europa con Groenlandia y conquistar Latinoamérica, que históricamente ha sido el patio trasero de Estados Unidos, pero que ha entrado también en una ola de izquierda, de personas con pensamiento diferente, y también ha entrado en algunas convulsiones en países como Venezuela, que se prestaron para que Donald Trump llegara a Venezuela con misiles, se llevara a Maduro y en este momento lo tuviera en juicio. Y para analizar qué es lo que está pasando, tenemos a Moisés Carreño. Él es abogado penalista, especialista en derechos humanos. Vamos a saludarlo. Moisés, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Moisés, cuéntanos un poco más de ti, de todo lo que has hecho, pues dentro del derecho penal, derechos humanos. Cuéntanos un poco y puedes contar a la gente que está viendo esta entrevista. Claro que sí. Bueno, son ya casi 18 años de ejercicio profesional como abogado de la Universidad Nacional. He estado en entidades como la Fiscalía General de la Nación, ejerciendo pues esta experiencia profesional, aprendiendo sobre todo, ¿no? En la Fiscalía General de la Nación estuve en la Unidad de Derechos Humanos, precisamente atendiendo casos de relevancia del nivel nacional, y posteriormente pues en la especialización en derechos humanos, aprendiendo acerca de tanto del sistema universal de derechos humanos como del sistema interamericano. Actualmente realizando una maestría en Derecho Penal Internacional con énfasis en Derecho Internacional Transnacional, todo lo que tiene que ver con delitos de corte transnacional, de acuerdo al sistema pues, internacional de derechos humanos y al Acuerdo de Palermo. Y bueno, a nivel profesional, pues ejerciendo hace más de 6 años como defensor público en la Defensoría del Pueblo, aparte de pues trabajar de manera independiente en mi firma Moisés Carreños y Asociados. Tenemos una conversación pendiente por ahí con ese tema de la unidad de gestión del riesgo, pero hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Y lo primero que yo te quiero preguntar, y si podemos ser como muy expeditos contándole a la gente qué es eso del derecho internacional y de la libre soberanía de los pueblos, la decisión de que no haya intervención internacional. Eso sí existe ahorita, porque vimos que entraron a Venezuela, sellaron a Maduro en 15 minutos, asesinaron un poco de gente y ahorita este señor está en un juicio. Independiente de lo que uno piense de Maduro, ¿cuál es ese derecho de la libre, digamos, soberanía de los pueblos? Bueno, mira que hace poco escuché algo que me ha dejado pensando seriamente y creo que tiene mucho de razón. Parece que estamos asistiendo y en primera fila, asistiendo a la muerte o al momento de decadencia del derecho internacional público, al menos en su parte del derecho penal, ¿sí? Hay que hacer un pequeño de contexto en dos sentidos. El primero es el sistema internacional unido a la Organización de Naciones Unidas, ONU. Hoy que tanto se habla y se dice que es una institución que no tiene ninguna relevancia, y es que, claro, hay algo de razón en ello, pero hay que explicar el por qué existe, ¿sí? Y precisamente luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dio cuenta de los horrores, ¿sí? Recordemos que en la década del 40
no teníamos ni los medios de comunicación que hoy tenemos, ni las redes sociales, ni la información se transmitía de manera tan rápida como hoy en día. Es decir, finalizada la guerra, muchos días, semanas, meses después, el mundo se fue enterando de los horrores de la guerra, ¿sí? Solamente se supo quién ganó, pero no se sabía más qué había pasado. Tanto así que en Alemania termina la guerra, es decir, en Europa termina la guerra con la rendición de Alemania, pero Japón sigue combatiendo en el oriente. Y fue con el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos que se le da fin a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene un tema muy interesante porque luego de esto, los horrores de la guerra que se le achacan a Alemania con los campos de concentración no incluyen los horrores y lo que significó lanzar dos bombas atómicas sobre población civil, en donde murieron pues más de casi, ahorita no tengo la cifra exacta, pero pudieron morir fácilmente más de 200,000 personas en cada lanzamiento de bomba, es decir, 400,000 personas en un solo instante, pero ese hecho nunca se catalogó ni como crimen de guerra, nunca se juzgó, y hoy en día, más de 80 años después, de eso no se habla. Sí se habla de los campos de concentración. Volvamos. Entonces, a partir de allí y de los horrores de esa guerra, se reúnen muchos países a decir, ¿por qué no evitamos que hayan guerras? ¿Por qué no evitamos horrores nuevamente? ¿Por qué no trabajamos en favor de la paz mundial? Y esos son los objetivos de la ONU. Los objetivos de la ONU fue crear un sistema de alarmas en contra de las guerras, un sistema en favor de la paz. Eso es, en conclusión y de manera muy resumida, la razón de ser de la ONU, ¿vale? ¿Qué pasó? Que a partir de su nacimiento, las grandes potencias, tanto las ganadoras, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética en ese momento, hoy Rusia, sí, estas cuatro, más China, que no fue un actor tan decisivo durante la Segunda Guerra, pero ya se venía como una potencia en desarrollo, se constituyen como los 5 garantes y son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un problema grandísimo que hoy lo vemos, hoy lo vivimos, hoy lo sentimos, hoy lo estamos padeciendo. Y es que para que se realice algo por parte de la ONU en el mundo, intervención militar, el establecimiento de algún cuerpo de paz, en fin, algunas de estas cosas que ya han pasado y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el cuerpo de paz que se estableció en el Sinaí después de la guerra de Israel contra Egipto, ¿sí? En donde se enviaron cascos azules. Eso fue mediante una resolución de la ONU. ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad puede vetarlo solo un miembro. Si uno de los 5 miembros no está de acuerdo, no se realiza. Así la Asamblea diga A, B, C, aquello, esto. El Consejo de Seguridad tiene el poder del veto. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con ello? Quiero preguntarte algo ahí. Quiero preguntarte, ¿en qué momento eso fue una buena idea? Porque, o en qué momento eso es una buena idea para potencias muy poderosas, porque al final eso se vuelve una puja de poder y hemos visto que Estados Unidos, pues no solamente esto lo ha vetado, pero digamos contra Palestina ha vetado un montón de cosas. Claro. Entonces ahí no hay moral ni justicia, ahí es una pugna de poder y el mundo está al garete. Entonces ¿qué sucede? Este hecho como el que sucedió hace ya ¿cuánto? 3 días, 4 días, lo que sucedió en la madrugada del 3 de diciembre, en donde Estados Unidos, de manera unilateral, sin consultar con nadie, porque aquí no, ni siquiera, porque hay veces que se le solicita el permiso al Consejo de Seguridad, ¿sí?
No siempre, pero a veces se hace. Aquí ni siquiera bueno, se o al Congreso, ¿no? O sea, a nadie. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente, mira, lo podemos ver desde varios puntos de vista. Primero, volvemos a la época que Thomas Hobbes intentó establecer en el contrato social como un nuevo mundo o como una nueva pretensión de humanidad, en donde nos hemos puesto de acuerdo para crear una nueva sociedad. ¿Sí? El contrato social, entonces, es ese nuevo estado en donde estamos de acuerdo todos para entregar nuestra autonomía, nuestra soberanía en cabeza del poder, de ese poder tripartito, legislativo, judicial, sí, para que nos gobierne de una manera razonable, de una manera civil, civilizada. Mentiras. Resulta que yo creo que estamos enfrentando la realidad de la vida, y es que la fuerza, el hombre sigue imponiéndose a través de la fuerza, así como lo fue durante la época de los imperios, en donde el imperio persa fue derrotado por el griego, el imperio macedónico fue derrotado por el imperio romano, y así cada imperio se imponía al otro a través de simple y sencillamente la fuerza. Quien logra derrotar al otro impone su cultura, su lenguaje, su manera de vivir, y los demás son bárbaros. Así, entonces, estamos nuevamente, volvimos con esta acción de Donald Trump, con la ONU, con todo lo que tenemos, con todo el mundo inmenso de códigos, resoluciones, con todo lo que nos hemos inventado para decir que hemos avanzado, que somos civilizados, que el mundo está en un momento especial. Parece, pero no quiero ser solamente no quiero ver esto solamente del lado negativo, pero pareciera que nos dijera Trump: a ver, olvídense de todo, tengo las fuerzas, tengo los marines, tengo los portaaviones y yo tomo decisiones. Punto, se acabó. Es más, el presidencialismo que se creía controlado por el sistema de poderes entre legislativo y judicial también entra en crisis con esta decisión de Trump, ¿sí? Porque es decir, no le pido permiso al Congreso, me paso por encima a los jueces de los Estados Unidos, no convoco ni le informo a la ONU, no le informo al Consejo de Seguridad, y tomo decisiones. Y aquí entro a la otra fase de este problema. Estamos hasta ahora mirando algunos aspectos del sistema internacional, ¿sí? Pero solamente tendríamos que tener en cuenta que el derecho penal en general, el derecho penal básico, ¿sí? El ABC del derecho penal, es que funciona de manera independiente en cada estado. Tanto así que tú sabes que los abogados no podemos ejercer nuestra profesión en otros países, porque cada país tiene sus normas, leyes, ¿sí? Competencias, jurisdicciones, y se ejercen en países en Colombia de manera general. Como en Estados Unidos es más restringido, es por estados, ¿sí? Y en algunos lugares hasta por ciudades, porque el derecho penal precisamente tiene unas categorías de no solamente de derechos humanos, sino de garantismo. Se tienen que garantizar juez natural, tiene que haber unos principios en donde a ti te tienen principios de legalidad, principios de territorialidad, ¿sí? Entonces el derecho penal tiene unas minucias que lo hacen muchísimo más especializado a veces que otro tipo de derecho. En ese sentido, Trump se pasó por encima 500 años de historia del derecho, así, o sea, facilito,
Y encima de todo, ubica, mucha gente cree, por ejemplo, tantas cosas que se han dicho de este tema, Maduro va por fin a pagar los crímenes que cometió en Venezuela. A ver, si Trump se lo llevó a una corte de los Estados Unidos, en este caso la corte del Distrito Sur de Nueva York, es porque Estados Unidos, y esto es un tema netamente imperialista, así, puntual y claro, es un claro ejemplo de cómo un imperio ejerce su poder. Cualquier delito, y esto no es por lo que hizo Trump, esto pasa siempre, hace ya muchísimos años. Cualquier delito que se comete en el mundo y que afecte los intereses de Estados Unidos lo considera un delito cometido en contra de ellos, ¿sí? Y por eso los indictment, es decir, esas notas diplomáticas que saca el gobierno de Estados Unidos por orden de un juez de los Estados Unidos, es decir, X persona fabricó droga, vamos a poner el ejemplo, no sé, en Maracaibo, pero si quieres ponlo donde tú quieras, en Afganistán, en la India, en China, donde sea, fabricó droga. Esa droga terminó siendo consumida en las calles de Chicago o de Nueva York. Es un delito, o como le llaman ellos, una conspiración para cometer un delito en los Estados Unidos. ¿Sí? Ok, pero entonces ¿es legal o es ilegal la captura de Maduro? Porque a la luz del derecho internacional te entiendo que es ilegal, pero también entiendo que puede tener sus bemoles ahí. Vamos a ponerlo de manera clara, sí. Vamos a responder esta pregunta de manera súper clara. En el derecho clásico, en el derecho penal clásico que se ha construido no solo a partir de 500 años, en los últimos 1000 años, ¿sí? Que se ha ido construyendo todo el mundo, el derecho penal es ilegal. Ahora, es ilegal para Venezuela porque este señor es venezolano y fue sacado de su país. Primero, es ilegal para Venezuela. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Sería solamente legal en los Estados Unidos porque Estados Unidos permite o le permite a sus jueces dar órdenes para ser cumplidas en cualquier lugar del mundo. Y te pongo un ejemplo que nos pasa a los colombianos todo el tiempo. Las órdenes de extradición que da Estados Unidos para llevarse a colombianos a ser juzgados allá no son por delitos que cometieron allá. Tú nunca te vas a encontrar un extraditable o al que ya se fue extraditado, que mató a alguien allá en las calles de Chicago, que estuvo vendiendo drogas en Miami. No, es un señor que está aquí en las selvas del Yarí, en el Catatumbo, en el Valle, ¿sí? En el Chocó, en la costa, fabricando y enviando droga. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos ha ido desarrollando un sistema judicial en el que sus jueces ordenan que quienes cometieron el delito, no importa en qué lugar del mundo, pero si ese delito terminó afectando a los intereses de Estados Unidos, es un delito cometido contra Estados Unidos como si fuera en su territorio. Entonces, es ilegal para el resto del mundo, sobre todo para Venezuela. Es ilegal para el sistema internacional de derechos humanos. Es ilegal para el sistema internacional de derecho público en el área penal. Es ilegal. Es ilegal porque no es posible, por ejemplo, que si esa es vamos a poner el ejemplo. El juez ordena que Maduro debe comparecer a la corte del Distrito Sur de Nueva York. Vale, listo, lo ordenó. ¿Quién tiene que cumplir la orden? A través de un tratado internacional llamado Acuerdo de Extradición entre Venezuela y Estados Unidos,
el sistema judicial de Venezuela toma a ese señor llamado Nicolás Maduro y se lo envía a ese gobierno. No un país llega a tu país a llevarse a la persona, sí, ¿no? Porque eso viola la Carta de las Naciones Unidas, para no hablar del Estatuto de Roma, que también lo viola totalmente. Solamente Oye, la Carta de las Naciones Unidas está totalmente destruida con esta acción de Estados Unidos. Pero además este señor es presidente, o sea, le guste a mucha gente o no le guste. Además de todo, no iba a ser un tratado para extraditarse a sí mismo. No, eso es un problema de Venezuela. Y aquí la gente, yo he hecho algunos comentarios y algunos videos al respecto, y la gente me dice, pero ¿y entonces quién va a hacer esto? Es que para eso hay una cosa que se llama nosotros los seres humanos nos hemos inventado unas cosas que de repente se nos olvida por temas de intereses ideológicos o políticos o por gustos. Si me gusta el gobernante, entonces hago como si no existe la ley, pero si no me gusta, entonces sí existe, o lo contrario. Entonces, o la ley se cumple siempre o no es ley. Es que es así. O se cumple siempre o no es ley. Entonces, la soberanía es un principio que nos inventamos bastante reciente, ¿sí? Para poder respetarnos unos a otros desde que existimos como estados soberanos. O sea, somos una creación reciente, no tenemos más de 200 años de estar funcionando como Estado soberano, y la idea es que de esta línea para allá mandas tú, de esta línea para acá mando yo. Yo veré como dicen las abuelas, cómo matamos las moscas acá, y tú te dedicas a hacerlo allá de esa manera, y está bien, no hay problema. Tú tienes pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo, pero si tú la impones, ay, terrible, es feo, pero bueno, vale. No, tú tienes cadena perpetua, yo no. Y así, ¿vale? Y algunos países dirán, todo el tema de derecho internacional tiene un principio por encima del de soberanía, por encima del de autodeterminación de pueblos, que es la posibilidad de que cada país se gobierne de acuerdo a sus normas y a sus leyes y decida de manera soberana a qué régimen, normatividad internacional acogerse. Por ejemplo, todo el derecho internacional solo se basa en que cada país decida si se acoge o no al acuerdo o no. Si un país decide en algún momento, como Colombia, tener firmado un acuerdo de extradición con Estados Unidos y respetarlo, pues lo va a hacer. El día que Colombia diga no va más el acuerdo de extradición, voy a juzgar a mis nacionales, ya, no más. Y así es el derecho internacional. El derecho internacional es una autonomía, ¿sí? Bastante grande, de que cada estado decida a qué se acoge, qué normatividad cumple. Pertenecer a la ONU eso es opcional, nadie obliga a ningún país a estar ahí o a acogerse a algún acuerdo, ¿sí? De cualquier tipo, de cualquier carácter. Ahora, entonces, el siguiente problema, no, perdón, porque no quiero que como la línea de tiempo ahí que llevamos, el otro problema es que además a Maduro, pues, bueno, la gente dice, se cayó la dictadura y entonces, o se cayó el totalitarismo, este tipo era un tal por cual, lo que la gente quiera, pero lo están juzgando por unas vainas como narcoterrorismo, como porte de armas o como por tener algún tipo de armas ahí. O sea, son como unos cargos un poquito aguados a mi modo de ver, en el sentido de que se le había acuñado una vaina que se llamaba el cartel de los soles, que fue más, hoy estamos viendo una narrativa que alimentó a Estados Unidos, porque hoy en el juicio estábamos viendo que como tal el cartel de los soles, o sea, como una estructura, como una empresa criminal, realmente no existe. Y entonces viene un problema porque a Maduro le están diciendo, usted es el jefe del cartel de los soles, pero entonces el cartel de los soles parece que es una narrativa y no es una empresa criminal, por tanto Maduro como que no es jefe de nada, y entonces vemos que Trump
pues básicamente lo que quería, pues para mí era el petróleo y los recursos de Venezuela, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que ese caso se cae? ¿Que hay posibilidades de que Maduro salga libre? ¿Qué puede pasar ahí? Ya donde desde ellos mismos están desmintiendo la narrativa del cartel de los soles. Bueno, aquí viene la otra parte, digamos, de toda esta historia. Lo primero que tenemos es a un presidente de los Estados Unidos muy envalentonado, ¿sí? Muy convencido de su poder y de que yo mando aquí y es un poder real y lo voy a ejercer. Luego tenemos una narrativa que no viene con Trump, viene hace muchos años, y te voy a decir, el problema real viene desde antes de Chávez. Viene con Carlos Andrés Pérez en la década de los 70, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo venezolano y fortalece lo que se llamó, que todavía existe, que es la OPEP, que es la Organización Internacional de Países Exportadores de Petróleo, en cabeza de Venezuela y Arabia Saudita en ese momento. Luego, esa organización se fortalece contrariando los intereses económicos de quienes manejaban el petróleo en ese momento, Inglaterra, ¿sí? Y Estados Unidos. Aunque ese fue un revés para esos intereses económicos, luego la balanza empezó a equilibrarse porque Estados Unidos, 10 años después, más o menos 10 años, ahorita no recuerdo, 10, 15 años después de que se nacionaliza el petróleo venezolano, hace la guerra contra Irak. ¿Te acuerdas? La primera, Bush padre, que fue la invasión a Irak, y de paso pues se tomó Kuwait. Eso empezó a equilibrar la balanza. Después de eso, Estados Unidos firmó unos tratados bastante jugosos con Arabia Saudita y desde allí son aliados. Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos bastante interesante y curioso, porque son como agua y aceite, pero son aliados. A partir de allí hay un descontento con Estados Unidos, pero nunca se volvió a hablar del tema. Mira, lo que Trump acaba de decir nunca se había vuelto a hablar. O sea, ningún presidente, tú nunca escuchaste, ni a Bush hijo, ni a Obama, a nadie decir, ¿sí? Que Venezuela les debía, que les tenía una deudita pendiente ahí, una deuda vieja. Eso es como que hoy me parece muy chistoso, porque es que las potencias o los países que se sienten con algunos derechos de vez en cuando sacan a relucir vainas que si uno las dijera, lo tratan de loco, de revolucionario, como cuando el rey de España dijo que el galeón San José, sumergido en las costas de Cartagena, pues era de España, era del Reino de España, no sé si tú te acuerdas, algo así, sí, algo así. Entonces Trump ahora viene a decir que es que Venezuela les debe dinero, y le debe dinero porque cuando se nacionalizó en los 70 el petróleo, ellos perdieron no sé cuántos millones, que actualizados al día de hoy no sé cuántos serían, ¿sí? Entonces, eso solamente lo hace un presidente que está absolutamente enceguecido de poder y es capaz de decir que puede sin problema recuperar Panamá, quedarse con Groenlandia y tú sabes que ha dicho otra cantidad de cosas más. Casi que reta al mundo a que le hagan frente. Ahora, con muchos, más bien, interrogantes, China no ha dicho nada. Rusia parece que tampoco. Hay unas declaraciones por allí que no sé si están confirmadas, en donde Putin le pregunta a Trump que si él puede entonces igual quedarse con Ucrania o traerse a Zelensky. Y eso es lo que se está... Entonces, eso me dio mucha risa, eso me da mucha risa, paréntesis ahí, porque yo siento que este problema de Trump se le puede salir, pues a que habrá muchos frentes, porque al final Zelensky, porque uno vio a Zelensky estaba feliz, o sea, el man dijo, bueno, pero ya sabe qué hacer.
Pero lo que Zelensky no está pensando es que hay otra potencia que también lo tiene a él al cuello, ¿no? Eso es gravísimo. O sea, lo que tú estabas diciendo ahorita es real y pues es que el derecho y las leyes existen por una vaina y pues es para que el mundo no vuelva y se mate y no vuelvan a haber esas guerras a gran escala, pero yo siento que para allá vamos, es muy grave. Ahora, eso es un mal precedente y un mal ejemplo para las otras potencias en ciernes o ya potencias establecidas como China, la misma Corea del Norte, porque es que podría Corea del Norte decir, bueno, yo voy a anexar Corea del Sur y es mi derecho, nadie puede meterse acá. O China quedarse ya definitivamente con el Tíbet y anexarse parte de Pakistán. O cogerse el resto de la península de arriba de Kamchatka y quitársela a Rusia. O sea, quiero decir, cada país que tiene pretensiones imperialistas puede, y está pasando, Charlie, están callados. ¿Por qué? Porque el silencio. Es posible que digan, ok, ya empezó Estados Unidos, pues sigo yo. Pues entonces, si usted actúa así, y esa es la directriz de quien tiene el poder, pues entonces usted se queda con América, el extremo de Asia es chino y la parte que Rusia considere de él es de él. Entonces es un precedente absolutamente peligroso, no solo violento, sino totalmente peligroso y desestabilizador, porque desconoce un desarrollo del derecho internacional que había avanzado y que ha avanzado. Tampoco vamos a decir ahora que es que ya se acabó esto y que ya recoja y vamos. No, hemos avanzado mucho y Colombia, por ejemplo, Colombia es un país extremadamente, pero extremadamente reconocedor del derecho internacional. Sí, nosotros es que somos más cumplidores que, mejor dicho, nosotros firmamos todos los acuerdos que existen, cumplimos todos los acuerdos que existen, nos sometemos a todas las cortes que existan, ¿sí? Y fíjate que Estados Unidos como potencia y otras como China, por ejemplo, principalmente, aunque son del Consejo de Seguridad, son quienes crearon la ONU o quienes propiciaron la creación de la ONU, nunca firman acuerdos, no se someten a ningún acuerdo internacional, ¿sí? A pesar de que la ONU funciona en los Estados Unidos, pero hay que aclarar que Estados Unidos donó ese territorio y donde funciona la ONU es un territorio internacional que no le pertenece en jurisdicción a los Estados Unidos. Estados Unidos se lo donó al mundo, por así decirlo, ¿sí? Por eso ahí pueden llegar presidentes que tengan problemas con Estados Unidos o que tengan impedido el ingreso a los Estados Unidos, porque en términos reales, el territorio de la ONU es un territorio internacional de paz que no tiene las mismas condiciones que el resto de los Estados Unidos. Bueno, no sé si te contesté perfectamente la pregunta, pero si no la retomamos y no. En términos de derecho, yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, la gente dice no se puede hablar de Venezuela y la gente siente como si esto fuera una afrenta contra Venezuela, pues realmente es una afrenta contra Latinoamérica y la prueba es que Gustavo Petro está siendo amenazado. ¿Sí? Gustavo Petro y con Gustavo Petro, pues Colombia, porque él es el presidente y si le cae acá un misil, una bomba a un colombiano, pues no le va a caer a un partidario de Uribe y no a uno de Petro o viceversa. O sea, esto se vuelve un problema muy complejo para la ciudadanía y además nosotros, pues ninguna potencia debería empujarnos a una guerra. O sea, no, eso no debería ser posible. Y yo quiero preguntarte, jurídicamente, ¿hay alguna manera de pararle un poco el macho a Donald Trump? ¿O qué debería hacer la ciudadanía? ¿O hacia dónde deberíamos ir para que no nos sometan a que Latinoamérica se convierta en un Vietnam y a que entremos en una guerra pues indefinida? Porque yo creo entender que
que no estamos en la época de hace 20, 30 años y que ahorita hay pues una narrativa anticolonialista, antiimperialista mucho más fuerte de parte de la gente, pues para no permitir que Trump haga lo que quiera. Entonces quería preguntarte, ¿realmente se puede hacer algo? ¿La ONU puede hacer algo? ¿Hay alguna manera de hacer algo? ¿La ciudadanía qué debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer para no dejarnos manosear así Estados Unidos? Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este momento, en mi opinión, ha violado no solamente la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí?, que es la conformación primigenia de lo que es la Organización de Naciones Unidas, sino que también violó uno de los principios del Estatuto de Roma, con el que funciona y por el que fue creado la Corte Penal Internacional, que es que ningún país puede atacar a otro, ¿sí?, a menos que se den dos condiciones. En razones humanitarias, y por razones humanitarias no se ataca a un país que simplemente se ingresa o se viola su soberanía para ingresar alimentos, fuerzas médicas, algún tipo de ayuda humanitaria, ¿sí? Y porque el país lo requiera, o sea, lo pida. Se te está yendo el internet. De manera clara. Aquí no se cumplen ninguna de estas dos condiciones, ¿sí? Y encima Perdóname, de todo, Moisés, se te fue el internet, quedaste como en razones humanitarias. ¿Y por qué más? ahí, pero ya siguió. ¿Ya siguió? ¿Ya me estás escuchando? Sí, ahora sí, ya te vuelvo a retomar que por razones humanitarias, y yo edito esa parte. Sí, por razones humanitarias o porque el país lo requiera, ¿sí? En caso de un ataque de otro país. Entonces, un ataque de otro país, el país puede solicitar ayuda, como en su momento lo hizo Ucrania, ¿sí? Ucrania solicitó ayuda y los países, en este caso, algunos han mandado tropas, armas, etcétera, porque solicitó el país de manera soberana, solicitó esa ayuda. Pero, sin embargo, en el caso de Ucrania, tú no has visto a ningún país que haya entrado a ese territorio. Mandaron ayuda. Bueno, en estos dos casos no se cumple ninguna de las dos condiciones y más bien es la orden de un juez, ¿sí? Que, entre otras cosas, yo no tengo esta información confirmada, ¿vale? Entonces estar sujeta a que no sea cierta, a que sea diferente. Pero tengo entendido que había un indictment, es decir, había una orden internacional de una corte de los Estados Unidos en contra de Maduro. Pero ahora escuché que luego de la captura fue que prácticamente se completó ese indictment. Y tiene algo de razón. Mira, yo he conocido en los casos en donde he participado, en procesos, por ejemplo, de extradición, o en procesos en donde cortes de los Estados Unidos solicitan extranjeros, o en su caso colombianos, los indictments son 2 páginas. Y tú sabes que los gringos no son de escribir. Y sobre todo en el tema jurídico, en el tema judicial, los gringos no son de escribir. Eso es una oralidad, es un sistema oral bastante antiguo. Son 2 hojas, 1 hoja, media hoja. Ese es el indictment gringo. Nombre, 3 cosas que hizo y punto. El indictment de Maduro es de 24 hojas. Es de 24 hojas. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese requerimiento se elaboró a última hora o ya estaba listo. Por lo que vi del juez, es un juez bastante mayor, un juez muy serio, cosa que también me pone a pensar porque realmente uno tiene que decir las cosas como son. En Estados Unidos la justicia es una justicia seria, una justicia que funciona, ¿sí? Desgraciadamente no para los intereses de los que no son gringos, de los que no son americanos o norteamericanos, pero es una justicia que funciona.
y los indictments tienen esas características, ¿sí? Entonces en este caso, como tal, no hay manera de que se pueda ubicar la acción de Trump como una acción sujeta a o sea, que tenga sujeción a alguna normatividad internacional. Ahora, aquí viene el gran problema del sistema internacional. Resulta que todo el sistema internacional se basa en la voluntad de los estados en poder hacer cumplir lo que el sistema internacional establece. Te pongo un ejemplo. Hoy están ordenadas con orden de captura en contra, hay órdenes de captura en contra por parte de la Corte Penal Internacional. Están ordenadas la captura de Netanyahu, la captura de Putin. Y yo no estoy seguro, fíjate acá, yo no estoy seguro si de Maduro, no estoy seguro. Sé que hay un proceso en contra de él en la Corte Penal Internacional, pero en este momento, y ofrezco disculpas, no tengo claro cuál es el proceso en contra de Maduro y si está vigente o hay orden de captura, pero contra Netanyahu y Putin está. Ahora, ¿de quién depende la Corte Penal Internacional? De la voluntad de los estados. La Corte Penal Internacional no tiene policías, no tiene ejércitos, no tiene fuerzas que definan y decidan, ¿sí?, sobre sus órdenes, sobre su normatividad. Y siempre será una ley o será un sistema jurídico alternativo a la normatividad nacional. Es decir, si Israel decide que Netanyahu no le debe nada a la justicia, esa es su justicia. La Corte Penal entonces tendrá que decir, no hay manera de actuar porque la justicia israelí decidió que este señor es inocente. Por ponerte un ejemplo, eso tiene matices, porque puede que se encuentren pruebas reales y luego llegue hasta la corte, pero tendrá un país que llevarlo preso o tomarlo y llevarlo a la corte internacional, a la Corte Penal Internacional. Es un tema muy, muy, muy fregado y voy a concluir con lo que empecé. Dado esta situación, pareciera que estuviésemos en la finalización o en el momento del inicio de una gran crisis del sistema internacional de justicia, del sistema penal internacional, ya que una potencia, la mayor potencia hegemónica hoy en el mundo, decide, basándose en su armamento, en su poder económico, en su hegemonía sobre América Latina, ir por un presidente, invadir su territorio, porque en este caso se invadió territorio soberano, sacar una persona de allí, que en este caso es el presidente, y ponerle el nombre que quieras, extraerlo, secuestrarlo, capturarlo y llevarlo a sus cortes para que sea juzgado. Y retomo aquí con algo que me dijiste hace un rato. El tema de los delitos. Solamente se le podrán endilgar delitos a Maduro que tengan relación con Estados Unidos. Es decir, que hizo pasar hambre a los venezolanos, que acabó con PDVSA, que mató mucha gente, que encarceló periodistas, que encarceló gente, a nadie le interesa. O perdón, al sistema judicial gringo no le interesa. Al sistema judicial gringo le interesa. Si uno de los desaparecidos es gringo, si uno de los periodistas es gringo, si alguna cadena radial, televisiva cerrada era gringa, si todo lo que se le endilga es en relación a los intereses de Estados Unidos por parte de Maduro. Entonces, todo lo que se le señale a Maduro,
seguirá en la impunidad, seguirá sin investigarse, seguirá sin saberse qué pasó, porque Estados Unidos no va a dedicarse a eso. Estados Unidos está dedicado a sus intereses, defender sus intereses, y a eso está. Y Trump en ese punto ha sido totalmente claro. Claro, yo voy por mi petróleo, voy por mis deudas, y eso es a lo que me voy a dedicar. Y lo ha dicho claramente. Creo que en eso no hay ni siquiera que interpretar. Oye, hablando de juicios, ¿se podría enjuiciar a Donald Trump por lo que está haciendo, por no haberle pedido permiso al Congreso, por no haberle pedido permiso a la ONU? ¿Es posible que, por ejemplo, pierda su presidencia o pase algo que haga que pare esta gesta contra el mundo o no? Estados Unidos tiene un sistema democrático bastante sui generis y bastante complejo. Yo creo, la respuesta sencilla es sí, claro que sí. Sí puede. Uno, violó normatividad gringa, es decir, su propia normatividad al no pedirle permiso al Congreso para traerse a Maduro. Uno. ¿Por qué? Porque es una intervención internacional. Toda actuación internacional del ejército de los Estados Unidos requiere permiso previo del Congreso de los Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, me corregirán en los comentarios o me corregirán los que escuchan este video, los que ven este video, si Trump previo al ataque a Venezuela fue autorizado por el Congreso. La información que tengo es que no se hizo esa autorización. Primera razón para ser enjuiciado por el Congreso de los Estados Unidos. Lo puede pasar. Pero segundo, Jarley, yo no sé si tú sabes, el señor Donald Trump tiene una sentencia por una corte de Nueva York en su contra, en donde se le señalaron más de 30 delitos, la mayoría delitos sexuales, acoso. Bueno, él tiene una cantidad de delitos en contra de mujeres con las cuales trabajó. Algunas de ellas eran empleadas, otras eran personas que conocía, y tiene desde que tocamientos, palabras, abusos, violación, ¿sí? El señor Trump es una joyita, como le decimos en Colombia, y un caso muy sui generis para la sociedad gringa. Mira, Jarley, yo he venido reflexionando mucho sobre Trump en los últimos días, y solo lo único que pienso, o parte de lo que pienso, es cómo la sociedad estadounidense, mira, uno puede hablar mucho de los gringos y los puede llevar en la mala, o los puede ponderar bien, no sé. Yo trato de ser un poco equilibrado en mi manera de pensar frente a las otras personas y las otras culturas, en este caso los gringos, y digo, en últimas, tienen una cantidad de cosas bonitas, importantes, valorables, y en el tiempo, todo ese cuentazo de la democracia es hasta interesante, es hasta chévere, ¿no? Y carajo, ¿cómo llega una sociedad con esta historia, con toda esta preponderancia que se han labrado, a escoger, como yo lo llamo, a un impresentable como Donald Trump? Una persona que toda su vida lo único que se ha sabido es que es una persona de dinero, que ha hecho plata, pero que no tiene una valoración como persona de ninguna otra clase. No es una persona que haya valorado el estudio, no sé, la cultura, los libros, nada. Solamente para la campaña se hizo y que cristiano, y es apoyado por las iglesias y tales, porque quiere que América para los americanos y retornar la grandeza gringa. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y ahora está Donald Trump, y de esto no hemos hablado, pero Donald Trump tiene un nivel de aceptación hoy que está por debajo del 30% o alrededor del 30%. Esto es gravísimo, Jarley. ¿Y hasta dónde? Mira, no sabemos. Acuérdate que Bush hijo
en el momento de las Torres Gemelas, para septiembre del 2001, era un presidente absolutamente desprestigiado, con una gobernabilidad muy, muy mal, y se inventó, bueno, no sé, o pasó lo de las Torres Gemelas, total que se popularizó Bush hijo nuevamente y hasta fue reelegido. Nosotros a veces no sabemos qué cosas están pasando en el fondo de la política y a este nivel de los Estados Unidos, donde hay tanto interés, tanto dinero de por medio, una cantidad de cosas que desconocemos. Entonces, para cerrar, Trump puede ser destituido. Ya empezó el debate. Ayer empezó un debate bastante fuerte por parte de los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver a qué llega. Hay un tema judicial en los Estados Unidos muy raro, muy raro. Yo me declaro desconocedor, yo no conozco esa profundidad, pero hay un relacionamiento bastante curioso, extraño, entre el ejecutivo gringo y el poder judicial. Es más, hay memorandos que se llaman memorandos de entendimiento entre jueces y presidentes, pero es una relación bastante extraña, extrañísima. A mí lo que me queda en la cabeza, ¿sabes qué, Yarley? En Estados Unidos, y tal vez no éramos conscientes, tal vez no hemos sido conscientes de eso, Estados Unidos tiene a un presidente casi como, es como la figura del rey del medioevo. Es una figura bastante fuerte, ¿sí? Llamativa, extraña. Mira que el presidente de los Estados Unidos puede perdonar delitos, puede sacar de la cárcel a personas, como lo hizo con el expresidente de Honduras, que entre otras cosas era un narcotraficante, o es un narcotraficante, y es una figura bastante, mejor dicho, yo creo que la invitación acá es que profundicemos, leamos, investiguemos, porque el sistema de poder que gobierna hoy los Estados Unidos nos hace que empecemos a revisar cómo funciona ese país hegemónico hoy en el mundo, que está tomando decisiones que no sabemos hasta dónde van a llegar, no sabemos, ¿sí? Hoy ya Trump lo dijo, viene Colombia, está hablando en contra de todo el que se le ponga enfrente. México, no, viene Colombia, México, es decir, Brasil, Groenlandia, Canadá. ¿Sí? Entonces, vaya, es un tema, estamos asistiendo, Charlie, estamos asistiendo a un momento histórico extremadamente llamativo, interesante, ¿sí? Que tenemos que ponernos a revisar cuidadosamente normatividad nacional, normatividad internacional. Hay que leer qué se ha dicho en la Constitución de la ONU, qué se ha dicho en la Constitución de la Corte Penal Internacional, qué se ha dicho en todo el sistema internacional de justicia, el sistema interamericano de justicia. Porque ¿qué ha pasado, Yarley? La gente de manera muy folclórica sale a decir, la ONU no sirve, la OEA no sirve, o como el impresentable perdón, el impresentable, bueno, también es un poquito impresentable, un candidato presidencial que se quiere hacer reconocer como un felino. Salen a decir de manera bastante folclórica que el 8 de agosto se salen de la ONU, renuncian a todo. Eso además que es mentira. Colombia no está en capacidad de renunciar a nada, sobre todo porque una renuncia a estos estamentos internacionales nos harían acreedores de una cantidad de sanciones, pero adicionalmente nos convertirían en parias de la humanidad. Nos volvemos Irak, pues Irán, nos convertimos en Corea del Norte, o sea, nos volvemos unos países absolutamente desvinculados del sistema internacional, cuando Colombia, por tradición, por estructura jurídica, mira que Colombia tiene, de acuerdo a la Corte Constitucional,
una cosa que se llama bloque de constitucionalidad, que es la inclusión de todo el sistema internacional de justicia, ¿sí? Principalmente en lo concerniente a derechos humanos, como parte de nuestra constitución. Eso es una cosa avanzada que tiene Colombia, muy interesante, que va en contra de todas esas cosas que cualquier charlatán sale a decir, que es que la ONU no sirve. No, la ONU es un avance civilizatorio de gran magnitud. La ONU es el siglo XXI. Lo que pasa es que otra cosa es que lleguen trogloditas como Trump, ¿sí? Y no les interese la civilidad y no les interesa el derecho. Ellos son el matón de la esquina. Ellos son los que salen sin camisa, con un palo en la mano, ¿sí? A pegarle al primero que encuentren. No, nosotros no podemos pensar que esa es la forma ni la dinámica en que el mundo va a actuar. No, tenemos que propender por la civilidad, por el acuerdo, por la conciliación. Por eso es que la ONU, como principio basado en la cultura de paz, debería seguir siendo nuestro norte. Que es que las potencias la cogen como si nada, se la pasan por la faja. Bueno, son potencias, pues convirtámonos en, bueno, primero, usted quiere salirse de la ONU y quiere hacer lo que se le da la gana en el mundo. Usted no quiere que le pongan la pata encima. Convirtámonos en potencia y después miramos qué hacemos. Pero primero salgamos de donde estamos. Pero en el corto, ¿cómo nos pueden ayudar esas instituciones? Porque obviamente yo entiendo lo que dice este gato asqueroso, pues es un despropósito, pero ¿cómo hace uno? Yo ayer estaba viendo esas declaraciones y yo decía, pero es impresionante, o sea, toda esta gente tan tibia, porque la mayoría decía, no, pues Maduro es tal por cual y bueno, no, la soberanía de los pueblos, pero o sea, digamos, como de una tibieza. ¿Cómo hacemos para que eso sí funcione? Porque es que tenemos un loco de presidente de la potencia militar más grande del mundo y nos quiere asediar a todos. O sea, ¿cómo hacemos para hacerle un contrapeso real? Yo creo que se puede hacer de manera real desde el interior de los Estados Unidos. Y precisamente lo que te decía hace un rato, teniendo en cuenta lo complejo de las relaciones entre la justicia y el ejecutivo en los Estados Unidos, queda el Congreso y ciudadanía. Quedan dos, quiero decir, dos poderes reales. Y yo me sumaría un tercero. Que en el Congreso tiene mayorías, ¿no? Obvio, ese es el lío. Trump tiene mayorías, pero están los demócratas convencidos y hay uno que otro muy graneadito, unos republicanos que tampoco le copian a Trump. Sin embargo, es minoría. Ahora, hay un poder real. Hay un poder real que puede hacer control real. Segundo, la ciudadanía estadounidense. Yo creo que es la hora que no solamente los ciudadanos estadounidenses, que se la pasan hablando de democracia toda su vida, que toda la vida han hablado de dignidad y de cumplir la ley, porque si alguien habla de cumplir la ley son los gringos. Pues es la hora de que a ver si hacen que su presidente cumpla la ley, ¿no? Y que se levanten y empiecen a hacer valer 200 años de historia republicana, pero en serio, ¿sí? Y tercero, ahí tenemos los medios, Yarley. El New York Times creo que ha sido un bastión de seriedad, ¿sí? De firmeza periodística que ya casi no se ve, sobre todo en estos lares, donde casi todos los medios se han convertido en pasquines de medio pelo y que ya no quieren hacer periodismo serio. El New York Times está ahí, Yarley, está ahí dando la batalla, está dando la batalla. Entonces yo creo que medios, ciudadanía y el Congreso de los Estados Unidos es hora de que le haga contrapeso a Trump. Es hora de que se decidan por la democracia real gringa. Mira, la vida es muy rara, Yarley.
hemos terminado defendiendo lo que a veces, muchas veces le hemos criticado, ¿no? La supuesta democracia gringa, hombre, sí, en este momento es hora de que salga a relucir su muy cacareada democracia. Bueno, es hora de que la ciudadanía gringa se levante. Y yo te digo, Yarley, la ONU, como figura representativa internacional, al menos dejar las constancias. Porque yo te digo, si Estados Unidos no está de acuerdo con alguna resolución, pues no va a pasar nada. Sin embargo, los países dejan las constancias y se pueden hacer al menos manifestaciones serias, así como cuando el presidente Petro fue y habló en la ONU, así como ayer muchos países, sus diplomáticos y sus representantes fueron categóricos a la hora de criticar de manera pues clara y contundente las acciones ilegales del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que hay. A algunos les puede parecer nada, a algunos les puede parecer que es algo, a mí me parece, Carly, y te lo digo sinceramente, siendo un entusiasta de la historia, siendo un entusiasta de los momentos históricos como relevantes en la historia de la humanidad, no está todo perdido, ¿sí? No está todo perdido. Mira, el mundo sobrevivió a Hitler. Y yo cada vez que pienso en Hitler, pienso en positivo. El mundo sobrevivió a Hitler. Estados Unidos, ¿sí? Y mira, vamos a hacer un pequeño parangón. Hitler invadió a Polonia, no pasó nada. Dejémoslo quieto porque es que es muy fuerte, tiene un gran ejército. Invadió Países Bajos, invadió Dinamarca, invadió Austria. No, dejémoslo quieto porque es que tiene... Y hasta que invadió Francia, el mundo se despertó y entonces corrió a ver qué había pasado cuando ya estaba a punto de invadir Inglaterra. Entonces, yo no sé, Charles, yo no sé, no lo sé, no conocemos, así como dice la salsita, yo no sé mañana. Yo no sé si Groenlandia sea la tapa o Panamá o si mañana el Congreso se levanta serio y dice, no, quitemos a este loco de acá y hagamos otra cosa. Sería un precedente, algo sin precedente en los Estados Unidos, nunca ha pasado. Digamos que en el inicio de un gobierno el presidente se ha depuesto. Pero bueno, para eso está la realidad política, para que pasen cosas, ¿no? Para que pasen cosas nuevas. No sabemos qué va a pasar mañana. Hay cosas que hacer, al menos, levantemos la voz, seamos críticos, seamos profundos, leamos, investiguemos, no hablemos no repitamos como loro cosas sin sentido. Hablemos con seriedad. No se trata de defender a Maduro, no se trata de defender o desearle mal a nuestros hermanos venezolanos. Todo lo contrario. Es que el mundo funcione como nos lo hemos imaginado. Como nos los hemos imaginado hace ya más de 50, hace más de 80 años, con un enfoque de paz. Que no nos volvamos otra vez al mundo de las cavernas y al mundo de la barbarie. Oye, ya para cerrar, porque se nos pasó una hora en no sé en qué momento. No sé en qué momento llevamos una hora. Esto está muy bueno. Sí. Me hubiera comprado una cerveza, estaría yo aquí. ¿Te imaginas dónde suelten a Maduro? O sea, donde digan esa captura es ilegal, no sé, sería para alquilar balcón. ¿Tú crees que eso puede pasar? Mira, de todas las personas extraditadas, al menos en el tema de narcotráfico, más o menos entre el 30, ojo esta cifra, entre el 30 y el 35% de los extraditados salen libres. ¿Sí? De ese porcentaje, la mitad sale libre sin cargos. O sea, este man fue cogido por error, por lo que sea, o la fiscalía no logró comprobar los cargos. Pero la otra mitad, y estamos hablando de entre un 15 y un 20% de los que van a las cortes negocian, ¿sí?
Y yo te digo algo, si algo tenemos si de algo se le puede señalar a Maduro, es de ser un meme ambulante, es un meme, y yo no sé hasta qué punto ese señor tenga todo arreglado y negociado. Mira, Alex Saab, que es un interrogante así grandísimo para el mundo. Alex Saab, perseguido, uno de la lista de perseguidos más grandes de la justicia de Estados Unidos, fue capturado, llevado a la corte y hoy está libre, y algunos dicen que hoy hace parte de los informantes de la CIA. Entonces, yo no sé, porque la justicia gringa, entre otras cosas, tiene un principio que es el principio de cooperación y de negociación. Ellos son mucho de negociar, ¿sí? Usted me entrega plata, me entrega a otros, me entrega armas, me entrega, negociamos y mira Carlos Leder. Carlos Leder tenía 3 cadenas perpetuas más 100 y pico de años. Le quitaron las 3 cadenas perpetuas, los 100 y pico de años se lo bajaron a 30 y algo. Cuando entregó, gracias Carlos Leder, uno de los que ayudó a que condenaran a Noriega, el ex dictador panameño. Entonces, nada se descarta, con Estados Unidos, nada se descarta. En política internacional, donde lo que priman son los intereses, nada se descarta. Mira, ahí está, libre el expresidente de Honduras, que no solamente fue señalado, condenado por narcotráfico, ahí está libre y creo que va a hacer política otra vez. No lo sabemos. Trump fue claro, en esto no hay manera de interpretaciones. Trump quiere el petróleo venezolano. Si Maduro se lo entrega, hay otra vez la salsita. Yo no sé mañana. Delicado, mira Corina Machado cómo quedó viendo un chispero. Está como la guayabera. Entonces acá no se sabe qué puede pasar, Yarlen. No se puede pasar. Y en eso uno tiene que quitarse un poquito, como hay una cantidad de prejuicios. Hombre, en la política, muy a lo Maquiavelo, es una conjugación de intereses. Y lo que a ellos les funcione y les sirva, lo van a tomar. Bueno, entonces, la verdad, no se sabe qué puede pasar mañana con Maduro. Bueno, el problema de eso es que si pasan por Venezuela y cogen el petróleo, seguirán por toda Latinoamérica. Peligroso. No, pues absolutamente. Aquí lo que sería muy interesante que pasara es que, por una parte, el Congreso de los Estados Unidos se ponga mucho más serio y mucho más rígido a la hora de controlar el actuar de Trump. Y esto es un poder contra otro poder, Jarly. Hay que pensar seriamente en que la Unión Europea, China y Rusia se pongan serios también y hagan llamados de atención. No tenemos, es que si tú me dices, si yo te hablo aquí de convenios, de tratados, Trump no le interesa nada, cero, no le interesa nada el tema del derecho internacional, ¿sí? Entonces aquí lo que hay es un pulso de fuerzas, y esperemos a ver que esas fuerzas que hacen contrapeso al poder de Trump actúen. Yo no puedo decirle hoy, y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Petro, yo lo entiendo, me parece correcta su forma digna, ¿sí? Pero él no es el llamado aquí a contener a Trump. ¿Cómo? Es que no tenemos cómo, y yo te digo, sí, me gusta, ojalá tuviésemos, pero no tenemos. Podemos hacerle un llamado a las potencias, a la ONU, a la Asamblea General, de que actuemos, así sea dejando las constancias.
Acuérdate que la ONU no tiene un ejército para decir, no, vamos a atacar o vamos a contener. No, eso no existe. Pero dejar las constancias, actuar en donde podamos. El Congreso de los Estados Unidos, repito, la ciudadanía americana, la ciudadanía norteamericana, incluyendo a los inmigrantes, y le hago un llamado a los latinos que viven en los Estados Unidos. Pónganse serios, ustedes también, alcen su voz en favor de que las cosas vuelvan al cauce de la civilidad y del enfoque de paz. Por favor, no le den la espalda a este momento que está pasando el mundo y que está pasando Estados Unidos, y que todos se levanten su voz. Eso podría no ser mucho, pero para mí es muy significativo, y podría empezar a marcar la diferencia. Muy bien, Moisés, muchísimas gracias. Yo también creo que hay que hacer un llamado a la profundización de la democracia. Sí, seguramente nosotros no tenemos las herramientas, la fuerza, pero es importante que la gente se movilice y es importante que el mundo vea que no estamos dispuestos a ser colonia, porque también eso puede impulsar muchas cosas, ¿no? Ese silencio puede hacer que Trump también diga, yo puedo hacer aquí lo que se me dé la gana, y seguramente alguien lo parará, pero como bien mencionaste tú con la Segunda Guerra Mundial, a los cuantos muertos, ¿no? A los cuantos muertos, a la cuanta miseria, a la cuanta ruina. Eso es algo que tenemos que pensar. Oye, muchísimas gracias. No, Yarley, a ti, gracias. Yo quisiera cerrar con un pequeño comentario. Ya que estamos en época electoral y se viene campaña Congreso y presidencial en Colombia, Yarley, hacerle un llamado a todos los colombianos. Este es un momento clave para escuchar palabras sabias y quienes realmente estén enfocados en las cosas correctas. Es hora de cerrarle la puerta a todos aquellos que piden invasión para Colombia, a todos aquellos que están pidiendo que saquen a nuestro presidente capturado, a todos aquellos que de manera así desfachada dicen que prácticamente que Colombia sea pues el patio trasero de Estados Unidos, o que declaran su falta de dignidad política y de dignidad personal, invitando a que Colombia sea invadida por Estados Unidos. Es la hora, este es el momento de desechar a todos esos que no tienen ni pizca de dignidad ni de patriotismo, así se llenen la boca de patriotismo, porque la única acción patriótica es defender la soberanía, es actuar con dignidad, es hacer respetar las instituciones, y Colombia tiene que hacerse respetar. Y este momento de campaña es el momento en que ustedes se están dando cuenta, colombianos, quién es realmente un patriota y quién es el que realmente quiere a este país. Y lo contrario, quienes no tienen ni pizca, ni de dignidad, ni de patriotismo, llamando a que invadan a nuestro hermoso paraíso, a nuestro hermoso país. Yarley, gracias. Gracias miles, muchísimas, que sea la primera de muchas. Claro que sí, tenemos otras conversaciones pendientes. Muchas gracias y chao a todos. Muchas gracias.